Esta noche, pasado y presente, se viste de gala con la presencia de quien para mi criterio constituye, sin lugar a dudas, en el ámbito del derecho, de las ciencias jurídicas en la República Dominicana, el tratadista en el ámbito del derecho civil más acabado, junto a Mané Pellerano Gómez. Pero ese digno invitado de esta noche, pasado y presente, no solamente está investido de esos crisoles a lo que yo hago referencia, sino que también se desempeñó como presidente de la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia desde el año 1997 al 2011, destacándose en sus funciones jurisdiccionales por haber sentado precedentes importantes en el ámbito de la jurisprudencia nacional, pero también actuando como un hombre de una verticalidad y de una rectitud que indudablemente nos recuerda a esas egregias figuras del derecho dominicano que desempeñaron dichas funciones con la misma dignidad y con el decoro que el digno invitado de esta noche ha pasado y presente. Siempre acompañado en esta segunda etapa de otro preclaro dominicano que es Sergio Germán Medrano, que como yo he definido muchas veces, y aunque a él no le gusta que se invoque ese crisor de haber pertenecido a la generación del 14 de junio, esa generación que indudablemente en nuestra accidentada vida histórica fue la que demostró el amor más pristino, inmaculado a este hábitat geográfico, y ahí es donde radica mi disidencia con muchos intelectuales de la pequeña burguesía intelectual dominicana que de manera fundamentada en la tradición oral se han escrito algunos libros de ensayo sobre la historia contemporánea nacional. Luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país, la ciudad dominicana, vamos a conversar con este digno invitado a pasado y presente que es el doctor Rafael Luciano Pichardo, conjuntamente con don Sergio Germán Medrano. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Como habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche el eminente ciudadano Rafael Luciano Pichardo. Buenas noches, don Rafael. Muy buenas noches. Te agradezco mucho, te agradezco con el alma que me haya traído este escenario nuevo para mí. No conocía este canal y me siento muy satisfecho de estar aquí en compañía del colega y querido Sergio Germán. Gracias. Sergio, le cedemos la palabra a usted para que salga del país. Igualmente, doctor Luciano, estamos aquí sumamente agradados y sumamente contentos de tenerlo aquí presente porque usted representa en el derecho dominicano una de las figuras más señeras, no solo por su ejercicio como abogado, por su ejercicio como juez, sino también por sus obras sobre jurisprudencia y sus obras de derecho y lo que ha escrito sobre derecho. Así es que creo que será
una conversación muy fructífera y de mucho interés para los asuntos jurídicos y de derecho dominicano. Bueno, don Papi, nosotros queríamos iniciar esta conversación esta noche ante el país, hablando de ese abogado de litigio de cierta importancia en la apertura y la democracia, y que en un momento determinado se formó bajo la égida espiritual de otro notable dominicano como fue Rafael Eduardo Valera Benítez, y por un aspecto, diríase, donde todos los sectores del país y la sociedad dominicana estaban en concordancia para que se hiciera una reforma del Poder Judicial en el año de 1997. Y usted, en esa coyuntura específica histórica, fue que reunió los crisoles más acabados para presidir una Cámara de tanta importancia que tiene que ver con el patrimonio de las familias dominicanas, como es la Cámara de lo Civil de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál dirías ante el país que fue su experiencia en esos años en la Judicatura Nacional? Muchas gracias, mi querido colega y amigo Carvajal. Te agradezco mucho la invitación porque me proporciona la posibilidad de externar algunas cosas que yo debo decirle a la ciudadanía y sobre todo al mundo jurídico de mi paso por la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero que me excusen porque estoy, como ustedes lo habrán notado, estoy afónico. No hay ningún problema. Usted siempre... Y apenas puedo articular palabras. Efectivamente, me siento muy complacido de esta invitación a conversar, intercambiar con ustedes, que son abogados igual que yo y de una estatura igual o superior, porque el caballero que tenemos aquí a la derecha es un abogado de mucho fuste, de mucho arrastre, y que también todo el mundo conoce a Sergio Germán como abogado civilista. Y una visión que tiene también de ciertos procesos importantes, una estratega. Yo diría que es el gran estratega del derecho dominicano. Gracias. Diríase por los resultados en litigios importantes que él ha participado en la República Dominicana. Pues yo llegué a la Suprema Corte de Justicia en el año de 1997 para formar parte de la Cámara Civil y Comercial. Y afortunadamente, sin yo solicitarlo, fui elegido para la presidencia de esa Cámara. Y tuve la fortuna de poder compartir en esas responsabilidades con eminentes figuras como Julio Genaro Campillo Pérez, que si bien es cierto, era más un literato más que un jurista. Y un gran historiador. Y un gran historiador dominicano. Eso también. Los procesos electorales. Es la obra más completa que se ha escrito sobre la historia electoral dominicana. Así que fíjate el tipo de figuras que me acompañaron en esa tarea. La magistrada Eglis Murdó, Margarita Tavares, la hija del legendario Froilán Tavares. También estuve ¿quién más estuvo conmigo? José Enrique Hernández Machado. José Enrique Hernández Machado. Que fue de una larga dilatada experiencia. Un civilista número uno. Y laboralista también. Fue el primer presidente de la Cámara del Trabajo. De la Cámara de Trabajo del Distrito Nacional. Así que yo tuve. Y Arita Berger. Arita Berger. La doctora Arita Berger, una profesora universitaria también de mucha preparación. Mencionamos a Eglis Murdó, ¿verdad? Sí. A Eglis Murdó, Margarita Tavares, José Enrique Hernández Machado. Sí. Así que tuvimos un quinteto ahí bastante serio, bastante competente, y que hicimos, creo que es mi criterio, y creo no equivocarme, que hicimos la labor que el pueblo esperaba de nosotros. Ahí está el trabajo que hicimos, la jurisprudencia que establecimos, y todo se manejó en esa tarea, que fue también una escuela para todos nosotros. Porque tanto Margarita como
Imagínate, Julio Campillo, que también, como usted acaba de decir, no era el jurista número uno, pero era un historiador de primera. Claro, tenía la memoria Y histórica. tenía la dominicana. memoria histórica de todo lo que había pasado en el país, ¿verdad? Lo mismo que el otro que mencioné, José Enrique. José Enrique Hernández Machado, con una larga experiencia en el ejercicio de la profesión. Y ni hablar de Margarita Tavares. Margarita Tavares. La hija del profesor más importante del de procedimiento procedimiento civil durante civil. la era de Trujillo. Y debo señalar que como constancia de la labor que tuvo esa Cámara, están ahí las jurisprudencias contempladas en los distintos volúmenes que venimos editando desde el año 1997 hasta la fecha de nuestro retiro. Así que yo invito a la clase profesional dominicana que cualquier ayuda que pueda ellos encontrar, que yo podemos recibir de nosotros, estamos a la disposición de la clase profesional del derecho. Y está la colección de jurisprudencia en los boletines judiciales que se emitieron durante ese periodo. Ustedes también, durante el ejercicio de ustedes en la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, se le hizo una reforma a la ley sobre procedimientos de casación, Sí. Particularmente a su artículo 5, y recuerdo el artículo 12. El 12 y el 5. Y el 5. Si el artículo 12 tuvo una importancia muy crucial, muy decisiva, en cuanto a el tiempo que se emite la sentencia de la Suprema Corte de Justicia cuando hay un recurso de casación, porque tenía un efecto suspensivo, facultativo de parte de la Suprema Corte de Justicia, y ustedes lo modificaron, ese artículo, le hicieron una modificación muy importante para que el efecto suspensivo fuera automático y de pleno derecho. Es decir, excepto en materia, me parece que laboral y laboral. y materia de amparo y materia laboral. y en materia laboral. Exactamente. Eso fue Las únicas excepciones. Las únicas excepciones. Sí. Y eso fue de mucha utilidad y de muy bienvenido que vino esa reforma. Sí. La del el artículo 5. también lo del artículo La 5, porque en el artículo 5 había el problema de que muchas veces las sentencias preparatorias recurrían en casación independientemente de la sentencia sobre el fondo, y sí. entonces obligaban Dilataban más los a un procesos. sobreseimiento Seguro, en el retardo de los procesos, y ustedes lograron que se legislara, porque ustedes lo que tengo entendido que fueron quienes sometieron el proyecto de ley al Congreso para que lo promulgara, lograran que el recurso de casación contra la sentencia preparatoria tenga que hacerse necesariamente conjuntamente con la sentencia sobre el fondo, lo que evita las tardanzas. Esa reforma al artículo 5 sí, produjo llenó una necesidad que tenía la clase de abogados cuando se presentaban esos incidentes, que la gente que no tenía derecho, o el litigante que no tiene derecho, no tiene fundamento su reclamación, andaba buscando un pie de amigo para dilatar la solución final del problema. Claro. Y eso le permitía hacer esos recursos contra esas Decisiones. Decisiones. Lo mismo también el artículo 12, porque la suspensión facultativa, si bien no era una tardanza necesaria del proceso, porque para que retardara el proceso era necesario que la Suprema Corte de Justicia suspendiera, ¿no? Pero se abusaba también de esas solicitudes de suspensión. Y esa mala práctica se hizo bastante notable, porque todo el que dudaba de sus derechos y que en el fondo sabía que no podía progresar, intentaba inmediatamente un recurso contra las decisiones que eran provisionales. Exacto. Y delataban en la solución final del problema, de
la acción intentada. Claro. Otro asunto que también llamó mucho la atención de los abogados, nosotros, los abogados en ejercicio, fue cuando usted publicó su tomo de jurisprudencia, Sí. porque pensamos que con el trabajo agotador que tenía en la Suprema Corte de Justicia, Son varios volúmenes. Presidente de esa Cámara, sí, son varios volúmenes, como presidente de esa Cámara Civil y vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, hacer un trabajo de recopilación jurisprudencial, como usted hizo, duplicaba El trabajo. el trabajo. Y sí, indiscutiblemente. Tuvo que dedicarle mucho tiempo. Mucho ¿verdad? tiempo. Fuera del horario. de Fuera del horario de trabajo. Yo trabajaba en eso de noche. Ah, De noche me agotaba muchas veces a las 2 y las 3 de la mañana para poder lograr hacer esos volúmenes de jurisprudencia. Pero creo que como lo han recibido los abogados, los colegas, yo creo que compensa el sacrificio que hicimos. claro. Porque hicimos un aporte muy, muy ponderado por la clase de nosotros, de abogados. Y yo soy ahora, ya a esta altura de mi experiencia como abogado, estoy ejerciendo, pero de manera muy lenta. Creo que ya yo aporté ya la parte que me correspondía. Pero siempre yo ahora me he convertido o me he constituido en un consultor de mi propia jurisprudencia, De sus propios libros. de mis propios libros. Porque Sí. lo busco cada vez que voy a hacer un trabajo. Claro. En honor a la verdad, don Sergio y don Papi Luciano, yo quisiera esta noche ante el país hacerle una especie de reconocimiento, porque en los últimos años ha habido un auge inusitado de la bibliografía jurídica en la República Dominicana. Pero hay muchas obras. Con las obras de jurisprudencia hay que tener mucho cuidado, don Sergio, usted lo sabe mejor que yo. Cuando uno viene, por ejemplo, a una escuela de un Carlos Gastón Riché, de un Pablo Machado, de un Freddy Pretor Castillo, de la jurisprudencia de tierra en la era de Trujillo. Manuel Berger Chupani. Cuando se vienen esa gente de esa escuela, que don Rafael Luciano Pichardo le da continuidad en el espacio y en el tiempo a esa obra, porque la mayoría de los libros que se publican hoy día, y no quiero tampoco denostar a ningún colega, porque esta no es la competencia de atribución, como reiteramos en este programa, pero aquí se ha festinado las publicaciones de obras de jueces en labores jurisdiccionales que tienen una especie de como de competencia intelectual, como un concurso, y se publican obras donde incluso tienen defectos semánticos y de estructura, y la lectura, por ejemplo, escribir como hizo don Rafael Luciano Pichardo de jurisprudencia, hay que primero tener un conocimiento muy depurado del derecho Y del y primero dominar el oficio de la lengua, De de la lengua, para transmitir ideas y conceptos, porque la lectura es un placer estético. Entonces, los libros de don Papi tienen ese mérito indiscutible en la historia de la bibliografía jurídica dominicana, que él extraía la síntesis de la jurisprudencia. Hoy día, ¿qué es lo que hacen? De producir pura y simplemente muchos autores lo que es la propia decisión de Suprema. No lo que hacían los tratadistas tradicionales como Carlos Gastón Riché, Pablo Machado, Berger Chupani, como usted señala, que hacían era un comentario del estrato. Entonces don Papi le da continuidad en el espacio y en el tiempo. Pero también quiero hacerle ese reconocimiento como un lector, voy a pecar de inmodesto, pero como decía Villegas, cuando tú naciste, te pusimos un verón en la cama y después vine yo y Felicelio Ducuré, te pusimos un libro. Por mis lecturas obligadas que me puso mi extinto padre Francisco Carvajal de los lejanos días de mi infancia, hay dos escritores dominicanos exquisitos porque manejan el oficio de la lengua para transmitir ideas y conceptos, que es usted y Rafael Alburquerque de Castro, el hijo de Chichi Alburquerque. Fíjese que yo soy admirador, y una de mis grandes debilidades afectivas, todo el mundo del país sabe que fue Lupo Hernández Roda. Lupo Hernández Roda tuvo una obra de 50 libros de poesía, pero en la estructura de las ideas, el mismo Juan Manuel Pellerano, Manei Pellerano, ni Lupo alcanzan la brillantez que uno alcanza leyendo obras de don Rafael Luciano Pichardo y de Rafael Alburquerque de Castro.
Ustedes los dos, aparte de eso, manejan el oficio de la lengua con mucha maestría, que es una condición esencial que escasea mucho en nuestro medio jurídico. Y quería hacerle ese reconocimiento esta noche ante el país, porque ese es uno de los puntos fundamentales de la obra suya. Bueno, ese dominio de la lengua que usted tiene. Yo me siento más que complacido con tú expresarte en esos términos de mi trabajo y del trabajo de el área en que yo me desenvolví como juez de la Suprema Corte. Mis compañeros, que ya yo mencioné hace un momento. Y les reitero, tanto a ti como a mi colega Sergio Germán, este reconocimiento inmerecido que ustedes me hacen, que quizás sea el único que he recibido. Y que no sabía que para ustedes tenía el valor que ustedes le asignan al trabajo que hice, primero como juez y segundo como escritor de jurisprudencia, que ha quedado plasmada en una serie de volúmenes, claro, que constan en mi biblioteca y que en algunas librerías. Le agradezco en el alma esas expresiones tuyas. Pero quiero decirle... Y me dejan prácticamente sin palabras. Quiero decirle que no se sienta mal, porque en República Dominicana y al momento del fallecimiento de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que yo siempre lo tomo como un referente, porque es un referente obligatorio, fue el que me formó intelectualmente. En su mesita de noche él tenía 3 libros fundamentales. Cuando él ya venimos al cementerio, yo abro eso y lo veo. Era Martí en Santo Domingo, de licenciado Emilio Rodríguez de Moris. Martí en Santo Domingo. Sí, los responsables del fracaso de la Tercera República de Víctor Medina Benet y el caudillismo en la República Dominicana de Miguel Ángel Monclús. Pero le menciono uno para yo traer esta noche, don Sergio, el de Martí en Santo Domingo. Aquella frase famosa de que le dice José Martí, cuando Máximo Gómez le pregunta, antes de la firma del manifiesto de Montecristi, que qué es lo que va a recibir como recompensa por la inmensa obra de libertad del pueblo cubano, y él le menciona, le dice, la inmensa ingratitud de los hombres. Quizás por desconocimiento. La muerte en el campo de batalla o la ingratitud probable de los hombres, le dijo Martí. Entonces esas obras... Aquí la muerte en el campo de batalla. Sí, o la ingratitud probable de los hombres. Y quizás ese poco reconocimiento que se le ha hecho a su labor, yo creo, don Sergio, aparte de mezclarse ya ese espíritu díscolo, victórico y disciplinado del latino y del dominicano, también se mezcla la crisis de la escuela. Porque para apreciar la trascendencia de una obra, por ejemplo, de Carlos Gastón Richet, que siendo capitán del ejército y cónsul general de la República Dominicana en Toronto, hace la primera obra en el 38, mezclando doctrina, legislación y jurisprudencia. Reconocer la obra de Rafael Luciano Pichardo, reconocer la obra de Pablo Machado, reconocer la obra jurisprudencial de Manuel Berger Chupani, y esa síntesis que hacían esos pensadores de la jurisprudencia. Se necesita tener escuela para eso y quizás dominio de la materia. Y dominio de la materia, que quizás por eso no se ha hecho ese justo reconocimiento que usted... Sí. Déjeme decirle que mi opinión, sí, la ingratitud ha sido lamentablemente una característica del pueblo dominicano a través de su historia. Fíjense que la ingratitud del pueblo dominicano llegó hasta el extremo del ostracismo de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, el fundador de la nacionalidad. Así es. Murió desterrado, abandonado en Venezuela. Nacimos con ese maleficio, bueno, de Tomás Bobadilla y Brioni. Ese es un maleficio en toda nuestra accidentada vida histórica. Exacto, y lo seguimos y se ha seguido reproduciendo a lo largo del tiempo. Y se ha llegado a una situación ahora, que no es el tema que vamos a abordar, pero que lo digo de soslayo, en el sentido de que el culto, la gratitud, está dirigida no a los prohombres, no a quien han hecho por la patria, sino a los que más riqueza pueden ostentar. A eso se ha llegado. Y poder. Y poder. Que tiene riqueza y poder. Exactamente. Pero volviendo al tema de la obra de jurisprudencia del magistrado Luciano, esos
tomos de jurisprudencia tienen la calidad de que hacen una reproducción del texto de la sentencia y se le agrega la experiencia y el fino intelecto jurídico del magistrado Luciano. Entonces, yo, de la época que esa jurisprudencia cubre, es la que utilizo exclusivamente, porque se han visto ya jurisprudencias posteriores, y no quiero referir textos de jurisprudencia posteriores, no quiero referirme a ninguno en particular, que yo he ido a consultarlos y he encontrado citas de jurisprudencia que me han llamado la atención y digo, por esto no puede ser. Y cuando voy a la sentencia original es distinto. Es distinto. Es un problema de interpretación, de lectura comprensiva del compilador jurisprudencial. Han hecho una interpretación pésima. Entonces, un problema de lectura comprensiva, don Sergio, como decía Villegas. Pero déjame decirte, eso tiene una consecuencia muy seria, porque cuando un abogado cita esa jurisprudencia y la lleva ante un tribunal de primera instancia, ante una corte de apelación, que no tenga jueces preparados suficientemente para entender que esa jurisprudencia está divorciada de la lógica jurídica y está divorciado de los precedentes jurisprudenciales anteriores, entonces lo que hacen es que se pueden producir sentencias basadas en una jurisprudencia equivocada y un error extenderse hasta sentar precedentes, porque precedentes de aplicación de la ley en la esfera judicial, porque hay que recordar que la jurisprudencia, aunque no tiene el valor normativo de la ley, porque no es promulgada por el Congreso, pero tiene un valor normativo en el sentido de que hay que cumplirla, porque si no, hay que cumplirla porque si no, tiene la sanción de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Ese es el valor normativo de la jurisprudencia. El poder sancionador de la Suprema Corte de Justicia para decir que una sentencia no está de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales cuando son continuos, ¿verdad? Y cuando llegan a establecer una norma. Quiere decir que hay que realmente felicitar al doctor Luciano y desear que se repitan obras de jurisprudencia siguiendo, continuando esa línea que ya él estableció. Para mí ha sido una revelación que yo no esperaba de parte de ustedes dos, de hacer ese reconocimiento a la labor de la jurisprudencia dominicana que yo he desarrollado, desde luego partiendo de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Y me satisface enormemente, porque si bien es cierto que la jurisprudencia traza caminos a todos los abogados para dirigir sus pleitos, sus diferencias con los demás, sus controversias. Eso me llena a mí de satisfacción enorme. Y quiero significarle a ustedes, me alegra mucho que ustedes hayan señalado las deficiencias que hay en algunos sectores para preparar la jurisprudencia, que mi formación como jurista, mi formación como juez, se la debo mucho a Juan Manuel Pellerano. Un gran maestro del derecho dominicano. Con quien compartí durante varios años su bufete de abogado. No sabía. Sí. Yo estuve en el bufete de Juan Manuel alrededor de 7 u 8 años. Y mi amistad todavía con Juan Manuel, y me duele en el alma que no he podido verle en su cama de enfermo, porque parece que la familia no permite por su estado. Sí. Pero esa es una de las grandes figuras que ha tenido el derecho civil dominicano en los últimos 100 años. Yo lo considero el jurista más importante y acabado, más fino intelectualmente, más lógico en su pensamiento jurídico de la República Dominicana en los últimos 50 años. Juan Manuel Pellerano Gómez. Y además de eso, además de ser un abogado, un doctrinario del derecho, un hombre
de un vasto trabajo profesional y un vasto trabajo de producción también jurídica, claro, en obra. Ahí él tiene... La guía del abogado, don Sergio, que fue un clásico de 40 años. No. La guía del abogado es una joya de 40 años. Sí. Lo raro de eso es que esa obra no se haya vuelto a publicar después de la última publicación que tuvo en el año 1962 o 60. Sí, fue la última. Fue como el 65. Yo tengo la edición dedicada a mi papá, pero la edición Caperdón. Sí. Caperdón, esa 65, fue la última, 70 y pico, exacto. Sí. Es decir, hace 40 o 50 años que la guía del abogado no se reproduce y no la conocen los abogados. Y ahí hay la nueva generación, una enseñanza del derecho para todo el que comience a ejercer. Porque eso fue, Juan Manuel Pellerano me dijo a mí, cuando yo le pregunté, pero esa obra... Juan Manuel, esa obra que usted ha hecho ahí, cuando ya tiene también escritos tan profundos y tan extensos y ha vuelto al comienzo de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado. Y me dijo, Sergio, yo lo que quise fue hacer una obra precisamente para ayudar a los abogados que comenzaban a entender y a ejercer el derecho correctamente. Eso me dijo Juan Manuel a mí sobre esa obra. Y lo logró muy bien, porque no solo trata, por ejemplo, la demanda en justicia desde sus actos iniciales a sus actos finales, sino que además le agrega formularios para que el abogado que comienza lo pueda tener. Él fue el pionero en eso. Fue el pionero, exactamente. Formulario. Sí, y oye, porque también hay que agregarle a eso, a la mención de Juan Manuel Pellerano Gómez, y eso es un mérito que tiene Jorge Subero, que Subero quiso que fuera el director de la Escuela Nacional de la Magistratura cuando se fundó, pero por razones políticas se lo impidieron. Haciéndole un daño a la enseñanza del derecho y a la formación de los jueces. Porque si él hubiera sido el que establece esa escuela no estuviera funcionando como está funcionando ahora. Porque realmente al final no ha dado el resultado que se buscaba. ¿Cuál era el resultado que se buscaba? Jueces que al salir de la universidad aprendieran, abogados, que al salir de la universidad aprendieran a ser jueces. Claro. Pero ahí no se le está enseñando a ser jueces. Mira, uno de los grandes abogados civilistas que yo omití al referirme al conjunto de abogados que formó parte de la oficina de Juan Manuel Pellerano, omití mencionar a Luis del Castillo Morales. No, pero eso es una eminencia de abogado. El precursor de la enseñanza de la sociología como disciplina social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo me siento orgulloso, hijo de un eminente ciudadano también, de haberme formado en esa escuela. Cuando yo comencé a ejercer el derecho, encontré un rincón en esa oficina y fui muy apreciado tanto por Juan Manuel, por sus hijos y por Luis del Castillo Morales. Y ya que dijiste un rincón, había también, me parece, un abogado ahí, Alberto Rincón. Sí, Alberto Rincón, pero yo no tuve mucho contacto. Él no estuvo allá en la oficina de Juan Manuel. Él estuvo, pero yo no tuve contacto con él. Okay. Pero ahora que usted menciona... Fue muy buen abogado también. Sí. Pero ahora que usted menciona a Luis C. del Castillo Morales, un gran amigo de mi padre, sí, y que precisamente en una oficina en la calle Hostos, esquina entre el Conde y el Arzobispo Noel. Exacto, había una oficina donde estaba él con Carlino González, sí, con Carlino González Batista, y donde estaba mi papá también, y donde Euclides Gutiérrez Feliz era el secretario, porque por eso Euclides estaba con Mercedes Luisa Félix Cueva, la esposa de Luis del Castillo Morales. Euclides estaba emparentado. Pero yo quiero también... ¿Sabes? Perdón. Frente a esa oficina, oye cómo eran los abogados. Frente a esa oficina estaba el bufete del doctor Barón Sánchez. Barón Sánchez. Un gran abogado y gran figura del derecho, profesor de Derecho Procesal Civil. Claro. En la Universidad Pedro Enrique Ureña. Claro. Y su hijo está vivo, tiene un problema de salud. Y yo no debo dejar de reconocer, porque ustedes lo mencionaron ya, que la fuente viva, la fuente primaria, primigenia, como dirían los poetas. Los primigenios, los poetas. Oye, fue esa literatura y ese enorme valor que jurídicamente aportaban las colecciones de derecho francés.
Ah, sí. Ah, sí, eso. Oye, como los franceses entendían el derecho. Nadie. Nadie lo puede. nadie, Y cómo lo desarrollaban. Y cómo lo analizaban, y con la Cómo lo logicidad, analizaban. el orden de las ideas. No, sí, por ejemplo, esos códigos anotados De Dalós. que te analizaban el Código Civil, el Código Procesal Civil, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, artículo por artículo, eran 8, 10, 12 tomos. Sí. Ya, yo creo que ya eso no se ve, porque aquí, bueno, yo puedo decir que, con excepciones, ya los litigios aquí no hay necesidad de profundizar y uno llegar a buscar fuentes de jurisprudencia, fuentes de doctrina y aportes personales de razonamiento jurídico profundo, porque ya los debates son sobre superficializados del derecho. Esto ha cambiado mucho. Ya esto es muy diferente. Es muy diferente. El debate jurídico es muy diferente y la prueba pero está... don Sergio, es que también usted se va a todas las profesiones liberales y es la crisis de la escuela que se inició con la desaparición física de Trujillo, quiera o no, de la firma de Concordato, donde desterraron la escuela ostosiana. Esa crisis de la escuela que ha tomado, ¿verdad?, que es el reflejo de la crisis de la escuela en todos los estamentos de la sociedad. No solamente es la disciplina del derecho. Usted se va a ingeniería y usted pregunta por Pedretín, estos calculistas, todo es un desastre total. Es una crisis de la escuela y ahí también reflejada en la profesión liberal del ejercicio de la abogacía en República Dominicana. Pero tú no tienes que tomar ahora una demanda en daños y perjuicios. ¿Cómo está redactada? Claro. Los abogados de ahora. Sí. Eso. Es más, ni siquiera enuncian los elementos constitutivos sí, de la responsabilidad civil. Sí, Claro. son escritos puramente fácticos de hechos. Claro. Ocurrió esto y ocurrió esto aquello. y condénelo a esto y a Y se esto. acabó. Claro. Sin establecer los elementos constitutivos de la responsabilidad civil y sin correlacionarlo con los hechos, de manera que la aplicación del derecho, tú entiendes, que haga el juez, sea la consecuencia del escrito que le presente el abogado, correlacionando los hechos con el derecho, claro, e interpretándolo y aplicándolo, porque el abogado en su función contribuye mucho a que el juez pueda hacer una buena sentencia. Pero claro. ¿Qué usted opina? Claro, no, totalmente. Yo diría que más de un 50% de lo que contiene una sentencia, la pone el abogado, claro, y la obra de los abogados que están ejerciendo, claro, y que están llevando la litis. Claro. Está en esa y que al juez le parece interpretación que hacen de la ley y de la jurisprudencia que hacen los abogados. Claro. Y que al juez le parece que la más acorde a la causa. Y a la que más se acudía, y todavía creo que todavía se acude, es a la jurisprudencia francesa. Sí. Que eran los maestros de maestros. Bueno, por el origen francés de nuestro derecho civil. De nuestro derecho civil. Exacto. Ahora que usted menciona el origen netamente francés de nuestro derecho, yo quiero esta noche aprovechar la presencia suya en este cenáculo histórico que he pasado y presente para hacerle el reconocimiento a usted también, porque usted, siendo presidente de la Cámara de los Civiles de la Suprema Corte de Justicia, y al principio de la década de los 2000, don Sergio, don Rafael Luciano Pichardo, a pesar de ostentar esas funciones jurisdiccionales de tanta trascendencia en una sociedad con la característica como la nuestra, cuando se hablaba de la nueva normativa procesal penal, el doctor Luciano Pichardo, desde ese foro, desde la misma Suprema Corte de Justicia, advirtió al país que tiene una conciencia crítica depurada. Le dijo: miren, señores, esta cuestión va a la larga, con el transcurso del tiempo, se va a convertir en una patente de corso por la excesiva protección que tiene hacia el imputable, la persona que comete una infracción de una naturaleza penal. Y yo creo que, a pesar de todo el tiempo, le ha dado la razón a usted. Usted fue un hombre visionario en ese aspecto. Bueno, hoy día puede decirse ciertos sociólogos y ciertos analistas de la sociedad contemporánea que esa no es uno de los elementos
que ha coadyuvado al florecimiento de la delincuencia, pero sí, el esquema legal, y como Sergio ha demostrado aquí, es fundamental para combatir la delincuencia. Y fíjese, en esa época que se puso de moda, no se tomó en cuenta al mismo Juan Manuel Pellerano, a Luis del Castillo Morales, a Marino Vinicio Castillo Rodríguez. Usted puede estar de acuerdo o no con Pillo, al doctor Rafael Luciano Pichardo, que eran la gente que tenía la calidad en este país para hacer una reforma procesal penal acorde con la idiosincrasia del dominicano. Entonces aquí se inventó mucho, don Papi, se puso a traer muchos muchachitos, gente sin ningún crisol histórico, porque en eso Clide tiene razón. Nosotros le hemos entregado a la sociedad a la Cardoña, a los Tigres y a la gente de la periferia. Como dice Pedretín, hemos abandonado a los citadinos y los de la metrópoli para irnos a la periferia, sin ninguna formación. Y entonces fíjese todas las consecuencias que ha tenido. Usted fue de las voces, y don Sergio Germán también empezó a escribir en el periódico Diario Libre, mire, esto va a traer tal y tales problemas. Y hoy día fíjese lo que se ha convertido la justicia penal, que de acuerdo a la encuesta Gallup y algunos análisis que ha hecho Bernardo Vega, las críticas sectoriales fundamentales al Poder Judicial se derivan de la aplicación de la justicia penal. Y otra cosa que es muy importante, don Sergio, que yo quiero decir ya para cederle la palabra a usted, que es que cuando don Rafael Luciano Pichardo, cuando estaba Jorge Suberoiza, cuando estaba ese grupo de preclaros abogados, independientemente que uno estuviese de acuerdo en muchas de sus posiciones, pero el tema de la justicia estaba fuera de la agenda nacional. Ya el Poder Judicial no era tema de la agenda nacional. No era preocupación. Sin embargo, las últimas encuestas en República Dominicana, y eso es lamentable porque ahí está presidida por un profesor muy querido mío como es Mariano Germán Mejía, que era un gran admirador de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como él me lo ha manifestado en diversas ocasiones. Me da pena que en sus manos el tema judicial vuelva a ser parte de la agenda nacional, cuando como consecuencia del trabajo que realizó el doctor Luciano Pichardo, Jorge Subero, un grupo de preclaros dominicanos del 1997 a 2011, estaba fuera de la agenda nacional del tema judicial y volvió de nuevo, don Celso. Lo has dicho. Mira, Mariano Germán Mejía es uno de los abogados dominicanos más prominentes. Estoy de acuerdo con eso. Es un doctrinario. Sí, pero no estamos... Eso No, estamos no, sí, pero ¿a dónde te voy a decir? Por la capacidad gerencial, se ha ido afuera. Déjame explicarte. Es un doctrinario del derecho. Ahí están sus obras. No, claro, eso no y es un abogado de un ejercicio limpio. Es un gran amigo mío hace muchos años. Pero déjame seguirte su trayectoria como abogado, no. Y tú lo que has hecho ha sido elogiarlo. Ahora, sus funciones como presidente de la Suprema Corte de Justicia ha hecho un esfuerzo, pero que está haciendo un esfuerzo luchando contra un establecimiento institucional que no le permite hacer gran cosa. ¿Por qué? Porque él encuentra una organización judicial, encuentra una escuela de la magistratura, encuentra un sistema de jueces que él no puede manejar sino a través de un Consejo Nacional de la Judicatura, porque hay una organización judicial ahora donde los jueces, todos entre ellos, tienen control también del Poder Judicial. Es decir, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha perdido el poder que tenían los presidentes anteriores de la Suprema Corte de Justicia. Y otra falta grave, don Sergio. Y eso, que la Suprema Corte de Justicia haya perdido la función disciplinaria total y que haya perdido otras funciones dentro del sistema judicial, eso no está bien. Eso que tú acabas de señalar, yo se lo atribuyo, y me perdonarán los que se sientan aludidos, a que el Poder Judicial ha sido invadido por la ¿cómo se llama? La política. Claro. Porque ahora en la política decide, los factores políticos deciden quiénes deben de ir a tal y tal puestos. Claro. La jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia ha sido designada por jueces que son decididos por políticos. Y eso de llevar también, porque eso ha sido negativo para la justicia dominicana. Eso yo diría que esa convocatoria que le hizo Leonel Fernández, eso le hizo un gran... Mire que yo, más que nadie de esta tribuna de pasado y presente, Francisco Carvajal Hijo, ha reconocido a Leonel Fernández
como decía don Juan Ducudrey, es un dominicano de sección y que cultiva el difícil arte de la sencillez. Pero como los grandes hombres trascendentes de la historia dominicana, tiene su punto minoso, y ese punto minoso es haber llevado mucha gente, don Sergio Germán Medrano, lo digo yo responsablemente, llevar mucha gente innominada a la Suprema Corte de Justicia, buscando protección para el grupo político de él. Yo creo que eso le hizo un daño tremendo al Poder Judicial. Yo creo que independientemente, no por Mariano, porque Mariano nosotros sabemos la categoría de abogado que es, el civilista que es, la persona de la decidumbre moral que es él. Pero aquí hay gente que toman decisiones, no diría bajo el peculado, sino también para favorecer amigos o allegados políticos. Entonces, a nombrarse, a entregarle a la Cámara de lo Penal a ayudantes fiscales, gente que eran innominadas, que son gente querida, amigo mío, pero a gente innominada. Por ejemplo, el juez Hirohito Reyes, que es un juez, es un muchacho de cierto mérito, Fran Soto, Alejandro Mocoso Segarra, Miriam Germán La Otra, eso que ha hecho eso, que la justicia dominicana hoy día, ya los empresarios estén de nuevo con el tema en la agenda nacional. Nosotros queremos una justicia independiente. Usted lee los periódicos de la era, de 1997 al 2011, y ya estaba fuera de la agenda nacional. Una vez hubo una disidencia que querían una cosa por el asunto del tema de la edad, pero no en ningún momento se cuestionó. Ya el Poder Judicial estaba fuera. Mire el mismo caso de Julio Aníbal Suárez, que se hizo una evaluación y que no, porque eso funciona y que respondía. Algo que todavía que ni siquiera el acta ha sido transcrita. Una de las grandes injusticias de aquí, González. Entonces, eso le hizo el gran daño dominicano que tiene el Poder Judicial hoy día, y que si estas convocatorias van a hacer lo mismo, le van a hacer un daño tremendo a la gobernabilidad. Porque oiga lo que le voy a decir, aquí con una decisión del Tribunal Constitucional con relación al caso de Guido Gómez Mazara, cuando el Tribunal Constitucional tiene casos de 3 años que fueron declarados de urgencia para que se decidiese y no se han decidido, se decidió en 5 meses. Y aquí gente importante están hablando de matar jueces. Entonces aquí hay un tema serio de gobernabilidad. Bueno, magistrado, ex magistrado, pero yo me quedo también con el hábito de magistrado. Usted, mientras ejerció en la Suprema Corte de Justicia, además de sus méritos intelectuales y de sus méritos jurídicos, tuvo un mérito muy importante para los abogados, y es que usted recibía generalmente a la mayor parte de los abogados que le pedían una cita como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso todavía se menciona en el ámbito judicial y se contrasta con la dificultad que hay actualmente para ver no solo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino a un juez de paz, un juez de mayor a pedir un juez de paz y no lo reciben. Y no reciben, porque tienen la falsa concepción de que si hablan con el abogado están cometiendo algún pecado, o se están deslustrando en su función, o están transmitiendo una imagen equivocada de su persona, y eso no es así. Yo le dije a una juez de paz precisamente en una oportunidad que quise verla y me dio mucha lucha, y al final cuando ya me iba, una secretaria me llamó, me dijo: no se vaya, doctor, que yo conozco a usted y usted tiene muchos años ejerciendo, déjeme yo hablarle. Le habló a la juez y logró pasarme. Y cuando yo fui, yo estaba tan incómodo que lo primero que le dije fue: mire, magistrado, un enfermo va donde un médico, un pecador va donde un cura, uno que quiere construir una casa va a donde el ingeniero. Yo, ¿a dónde quiero ir si quiero resolver mi problema de que me falle mi sentencia? Ante usted como juez. Usted no puede ahora ponerse en un trono inalcanzable. No, doctor, pero lo que quiero decir es que esa es la situación que hay, contrastando con, con ustedes que abrían la puerta. Y yo le pregunto, ¿usted le afectó en algo? Nada. Y no hubo un solo abogado que me pidiera una entrevista que yo lo recibía. Sí, eso usted se distinguió por eso. Lo recibía. Y eso no me comprometía a mí a nada. Exactamente, esa es la palabra ahí. Mis decisiones quedaban libres siempre. Nunca me comprometió el hecho de yo haber recibido un abogado a tomar una decisión.
la que entendía que era la que correspondía. Correcto. Eso es lo que deben entender los jueces, que magistrados como usted, de la capacidad profesional, del rango intelectual y moral, no tenían ningún impedimento ni obstáculo para recibir a los abogados. Y no hay razón para que no se haya seguido con ese ejemplo que usted dio, porque usted, al fin y al cabo, sigue siendo un prototipo del buen y gran juez en la República Dominicana. Bueno, don Sergio, yo creo que también eso se ha debido en parte al tema de la enseñanza de la Escuela Nacional de la Judicatura. Como consecuencia de la reforma del 97, ya para terminar, porque ya me están haciendo señas, la mayoría de las personas que tuvieron mayor desempeño en el ámbito jurisdiccional, y ahí está el doctor Luciano, fueron los abogados que estaban en ejercicio, que fueron llamados a ocupar funciones jurisdiccionales. Eso de la Escuela Nacional de la Judicatura, como usted señaló, cuando empezó, que tenía la idea de que iban a poner a Manei Pellerano, cuando se abolió eso cayó en un desastre total. Vinieron una serie de gente a dar enseñanzas aquí que ni siquiera conocían las raíces del derecho dominicano, y por eso que tenemos este híbrido, este tutti frutti, que no sabemos, no tenemos identidad jurídica. Repitiendo lo mismo que se enseña en la universidad, eso es lo que se hace en la Escuela Nacional de la Magistratura. No hay ninguna diferencia entre lo que se enseña ahí, y ahí están los textos elaborados y publicados por ellos. Quiere decir que no ha contribuido realmente a crear una judicatura como la necesita en este país. Y como tú dijiste, Carvajal, donde más se nota eso es en el ámbito penal. En el ámbito penal. Sí. Que el crecimiento de la delincuencia no podemos decir que sea exclusivamente debido al sistema de justicia penal, pero sí tiene un gran componente. Es la debilidad de ese sistema en la imposición de sanciones, y la debilidad incluso no solo del sistema judicial, sino de los que están encargados de que los infractores, los violadores de la ley se han traducido a la acción de la justicia. Bueno, don Papi, para nosotros esta noche ha sido un motivo de gran complacencia la comparecencia. Usted hace muchos años que tanto don Sergio Germán Medrano, investido de los crisoles que yo he señalado, que le da a sus expresiones autoridad de cosa irrevocablemente juzgada frente a la historia contemporánea nacional, porque tiene el doble mérito de que cuando en una etapa evolutiva de la historia del pueblo dominicano, cuando se necesitaban jóvenes que amaran este hábitat geográfico, él demostró con valentía, con decisión y arrojo pertenecer a esa generación, como lo consigna mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez. Y esas expresiones de don Sergio Germán sobre su persona, a la cual yo esta noche también hago mía, y reconozco ante el país que Rafael Luciano Pichardo, sin lugar a duda, constituye, junto a Juan Manuel Pellerano Gómez, de acuerdo a mi criterio y al criterio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, uno de los autores de la doctrina jurídica dominicana más importante, porque cuando reconocemos figuras, cuando reconocemos paradigmas, como Rafael Luciano Pichardo, estamos fortaleciendo el derecho dominicano. Y lamentablemente una de las gran crisis estructural, como me señalaba Euclides en semanas anteriores, es que precisamente los dominicanos no estamos valorando en su justa dimensión ni emulando los paradigmas que tenemos esta noche. Y en esta noche tenemos un digno paradigma del derecho dominicano, como es el doctor Rafael Luciano Pichardo, quien siempre, desde muchas posiciones públicas, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, asumí la defensa ferviente de toda su gestión. Y si se analiza, porque Francisco Carvajal Hijo puede hablar con esa autoridad moral que heredé de mi padre, a pesar de esas grandes defensas que le hice a Rafael Luciano Pichardo, nunca en ninguna decisión, y nunca le pedí un favor, ni en ninguna decisión obtuve nada de la Suprema Corte de Justicia. Por eso esta noche ante el país puedo decir que estamos en presencia de un dominicano digno, ejemplar, y que indudablemente
cuando de manera desapasionada se escriba la historia del derecho dominicano, que indudablemente tendrá que ser reescrita, el nombre de Rafael Luciano Pichardo quedará inscrito con ribetes áureos en el Parnaso de las grandes figuras del derecho dominicano. Gracias al país y gracias a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que este hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana, como fue el sueño pristino, inmaculado de Francisco Carvajal Martínez, mi progenitor espiritual. Buenas noches, amigos televidentes. No tengo